face, still the same, like a painted picture in a frame, like you've never been away. Oh, that smell, so familiar, thought to myself I'd never see her, like you've never been away. From the depths of your mind, let's go to the place where there is no time. It's alright, it's okay, we're gonna live another day, like you've never been away. Face, still the same, like a painted picture in a frame, like you've never been away. Oh, that smell, so familiar, thought to myself I'd never see her, like you've never been away. From the depths of your mind, let's go to the place where there is no time. It's alright, it's okay, we're gonna live another day, like you never, like you never been away. Hola, hola, hola. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión mensual de Mastermind. Bueno, avisaros que va a ser una sesión bastante de interactuar, de preguntar, no va a ser tanto de charla, PowerPoint ni nada de eso. Así que, bueno, si estáis activos y activas, encender las cámaras, hablar, preguntar lo que necesitéis, aprovechar porque hoy tenemos a un crack, a un profesional, a Paco Barragán, una vida dedicada al arte, un hombre con el que he tenido algunas charlas por Zoom, de la que siempre me llevo algo positivo, siempre aprendo mucho, así que aprovechar, espero que os guste la clase. Es un curator, el curador de Dios, que ha hecho 93 exposiciones y tiene mucha experiencia internacional, sobre todo fuera de España. Ha trabajado con muchos artistas, ha dado charlas en arco y odia el cubo blanco. Así que vamos a presentar a Paco Barragán y él os va contando, ¿vale? Hola, Paco. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estás, Borja? Muy bien, muy bien. Aquí, con ganas de escucharte. A ver qué traes. Bueno, gracias a todos por escuchar. Mi primera recomendación es que cuando asistáis a una conferencia Zoom, el mayor error que podéis hacer es apagar la cámara o no participar. Es decir, cualquier oportunidad es buena para interactuar con la persona, el ponente o la ponente. Entonces, lo interesante es que aprovechéis esas oportunidades. Yo siempre lo repito porque me encuentro con conferencias, pero incluso no solo aquí. He estado dando recientemente una conferencia, varias conferencias a Sotheby's para el Art Institute de Nueva York.
que son, además esos cursos son carísimos, son de 1000, prácticamente cuestan como 1000 euros, y algunas personas con la cámara apagada. Malo. Es decir, si yo no veo quién eres, no me vengas a pedir nada en el futuro porque no me voy a acordar de ti. Al menos me tengo que acordar de tu cara. Entonces, yo pienso que este es un tip importante. Lo mejor es que la próxima vez que venga algún ponente, lo mejor que deberíais hacer, desde mi punto de vista, es ver quién es el ponente, buscar en internet y intentar preparar alguna pregunta. Eso es vuestro camino al éxito. Yo empecé en los años, a mediados de los 90, me empecé a interesar por el arte, empecé a ir a exposiciones y bueno, se dio la oportunidad de escribir para el Diario de Caracas y con eso pues me dieron un carnet de prensa y empecé a ir a exposiciones. Y yo veía que en las ruedas de prensa, como la mayor parte de las exposiciones eran, en el Reina Sofía, por ejemplo, estoy hablando, ¿no? Eran de artistas extranjeros, comisarios extranjeros, pues ningún periodista español preguntaba. Lo de los idiomas todavía a día de hoy sigue siendo como una barrera insuperable. Entonces, al rato, a pesar de que yo todavía no tenía mucha experiencia y me daba, como decimos en castellano vulgar, corte, levantar la mano y preguntar, pero al rato me fui haciendo un experto y entonces, cuando iba a las ruedas de prensa me llevaba siempre 1 o 2 preguntas preparadas, las hacía y esa era ya mi conexión hacia la persona que estaba allí, el artista, el curador, el que fuera, el que estuviera hablando. Era mi conexión directa. Después de la rueda de prensa siempre podía ir hacia él, saludarle y demás. Si una persona ha mostrado interés en ti, te ha hecho alguna pregunta, no le vas a decir que no. ¿Me explico? Vamos a volver a hablar sobre esta regla básica que parece que en redes sociales la gente no la entiende. Es decir, es importante que intentéis interactuar con la persona que habla. Si tenéis interés en esa persona porque pensáis que, bueno, pues si eres artista es un curador o si es galerista o lo que sea, si puede ser de interés para vuestro futuro profesional, con más razón, antes de asistir a una charla, a una ponencia, aunque sea por Zoom, debéis investigar a esa persona por redes sociales, por internet, etcétera, y preparar alguna pregunta para que esa persona se fije en vosotros. Ahora, si nadie me pregunta nada y después un día por redes me enviáis un mensaje, ¿cuál va a ser mi contestación? Después vamos a hablar de ello, ¿no? Entonces, es muy importante que aprovechéis estas oportunidades. Bueno, yo ya al final era tan osado que venía el director del MoMA, había una exposición de fondos del MoMA en el Reina Sofía y ya le hacía una pregunta, después me acercaba, entonces en aquella época, mediados de los 90, eran las grabadoras con casetes. Claro, los jóvenes, vosotros, ni idea, pero eran con las cintas normales que se metían en el coche. Entonces ya le hacía una pregunta, esperaba que terminara la rueda de prensa porque la mayor parte de los críticos españoles, como no hablan inglés, no preguntaban nada, y cuando terminaba la rueda de prensa me acercaba al señor Laurie, Glenn para los amigos, y ahí de pie le hacía una entrevista. Y después esa entrevista le hacía 5 o 6 preguntas seguidas y esa entrevista la colocaba en el periódico del arte, en el ABC Cultural o en el que fuera. Es así, necesitamos una estrategia. Bien. Cuando Borja me preguntó si quería hablar, la verdad es que últimamente doy muchas conferencias y sobre todo yo doy muchos seminarios, porque con la pandemia me reciclé. Doy un montón de seminarios y estoy todo el rato dando seminarios y entonces lo de venir a hablar y soltaros un rollo ya es que me parece un poco de modé. Entonces ya estoy un poco harto de eso. Pienso que es mucho más práctico
que hablemos de los diferentes temas que que Borja puso en el enunciado. Por ejemplo, Borja hablaba de ferias, bienales, museos, galerías, ¿no? Yo os diría, lo haría más interesante, es decir, ¿queréis saber de ferias? Bueno, pues yo he dirigido 2 ferias, he escrito 2 libros sobre ferias de arte, algo sé, tengo bastante experiencia, he dado montones de conferencias sobre el tema para Sotheby's Nueva York, para Art Basel Miami Beach, en Art Basel Hong Kong, etc. ¿Queréis hablar de ferias? ¿Qué es lo que os interesa? Yo supongo, vosotros sois todos artistas, la mayor parte, ¿o no? Borja, ¿me confirmas? Sí, aquí todo el mundo son artistas. Mira, ahí tenemos uno que está incluso pintando ahí, todo, otro ahí, están ahí. El artista no Bueno, para. entonces, la pregunta que yo me haría si fuera artista es ¿cómo entro en una feria, no? Esa sería para vosotros una pregunta aceptable, interesante, Está, inquietante. Sí, ¿Sí? sí, sí. Te da Bueno. respeto, el tema de feria. Bueno, entonces, las ferias, bueno, como sabéis, hay una cosa en el mundo del arte que es básica. Bueno, hay varias cosas, pero hay una cosa en el mundo del arte que es el sistema del arte. El sistema institucional del arte. O sea, ¿qué es el sistema institucional del arte? Es lo que en cada momento, en cada época, en cada tiempo, son los agentes artísticos que conforman el ecosistema del arte y las relaciones que se tejen entre esos agentes artísticos. Cuando hablamos de relaciones, estamos hablando de relaciones de poder, evidentemente, ¿no? Entonces, cada momento histórico tiene su propio sistema institucional del arte. Como es un tema que me fascina y está muy poco tocado, pues he desarrollado un seminario sobre eso, pero en Grecia había un sistema, en Roma, en el Renacimiento, en el Barroco, en el siglo XIX con la academia e incluso hoy, ¿no? Entonces, el sistema institucional del arte es una estructura bastante fija, la verdad. A lo largo de la historia va cambiando muy poco. Muy poco. ¿Qué quiero decir con ello? ¿Qué tiene que ver el sistema institucional del arte con las ferias? Bueno, el sistema institucional de arte hoy, os lo voy a decir, pero no os lo voy a explicar porque me tomaría mucho tiempo, pero el sistema institucional del arte hoy está basado en 3 agentes artísticos, que son el galerista, que es el más importante, el coleccionista y el curador. El artista ni siquiera aparece. Bien, el galerista o el mega galerista es el que, cuando hablamos de mega galerías, son esas super galerías que básicamente son 4. Es David Swarner, Pace, Hausen and Wirth y una más, que ahora se me vendrá. 4 galerías, las mega galerías y Larry Gagosian. Entonces, Swarner, Pace, Hausen and Wirth y Larry Gagosian. Son galerías, son mega galerías porque tienen edificios, tienen en todo el mundo, están implantadas en todo el mundo, ¿no? Desde Gagosian me parece que tiene como 16 sedes, ¿no? Ellos son los que deciden qué es lo que se vende, cuándo se vende y cómo. Los coleccionistas también son importantes, pero en realidad los coleccionistas hoy, aunque tienen mucho más dinero, son menos importantes. ¿Por qué? Porque tienen mucho menos conocimiento que los coleccionistas en el pasado, ¿no? Entonces son los galeristas verdaderamente los que determinan qué es lo que se vende. Esto no quiere decir, los galeristas evidentemente venden lo que les apetece, pero te pueden vender un Donald Judd o un Jeff Koons. El sistema de hoy, el arte hoy es muy kitsch. Lo que se vende es un arte fácil. Koons, Murakami, Kos,
Richter es super kitsch, o sea, todas esas abstracciones de Richter se han convertido en una pintura fácil y sobre todo fácilmente reconocible. Entonces lo que hoy en día el coleccionista compra es un brand, una marca, y compra un brand artist. Y de hecho el coleccionista hoy, el gran coleccionista, se fía más del criterio del galerista que de su propio criterio. Bueno, eso es así, el mercado es así hoy. Y después tenemos ahí como tercer elemento en disputa, que es el curador. Porque evidentemente, aunque es el más débil del triunvirato, para las bienales, la feria, los museos, normalmente siempre hay un curador que es el que hace, el que presenta la obra del artista, la contextualiza, etcétera, ¿no? Como podéis ver, el artista ni aparece ni se le espera. ¿Eso es bueno o es malo? No lo sé, simplemente es. Ahora bien, cuando digo que hay que respetar el sistema institucional del arte, lo que quiero decir con ello es que si tú no tienes una galería porque te mueves en otros circuitos y no te mueves en el sistema institucional regular, normal, entonces bien, tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes vender en tu estudio, a través de redes sociales, en ferias, como consideres oportuno. Ahora bien, si eres un artista que tienes una galería, entonces tienes que trabajar con la galería y tienes que respetar el sistema y esa estructura. Entonces no sirve que tú vendas en tu estudio. ¿Me explico? Entonces hay una estructura, hay un sistema y hay que respetarlo. Si tú no tienes galería, haz lo que te da la gana. Pero si tienes galería, tienes que respetar ese sistema. Y no sería la primera vez que artistas importantes, que además con buenas galerías y vendiendo mucho, por vender en su estudio, desde su estudio, después se quedaron sin galería. Si tú no tienes galería te da igual, pero si la tienes después es difícil. Aparte que eso te crea mala fama. Es decir, lo que quiero decir con ello es que el mundo del arte tiene una estructura, para bien o para mal. Evidentemente la estructura es una estructura muy jerarquizada, que se mueve de manera muy lenta, que es una estructura top-down, de arriba abajo, y que evidentemente pues hay unos pocos que tienen el poder y hay otros que evidentemente pues la mayoría no lo tiene, ¿no? ¿Cambiar el sistema? Bueno, lo que yo digo, ese sistema es muy difícil de cambiar porque hay muchos intereses involucrados, ¿no? Entonces yo lo que digo es, búscate tu propio sistema. Tú no tienes por qué adaptarte al sistema que existe en la actualidad. Es decir, si no va contigo, no has tenido la suerte de entrar a una galería, cada vez hay más artistas que compiten, hay menos galerías, tampoco hay tanto mercado en España. En España el mercado es muy débil. Está claro que, como dicen en Latinoamérica, no hay cama para tanta gente. Es decir, que no hay galerías para tantos artistas. Además, no quiero que lo toméis a mal, pero el ecosistema del arte no es sostenible. Fijaros en esto. Cada año se incorporan nuevos artistas al mercado del arte. Decenas de miles o cientos de miles en todo el mundo. Cada año, es decir, los que están siguen pintando, siguen trabajando normalmente hasta que se mueren. Es así, ¿no? Entonces la bola sigue, la bola de los artistas, la oferta sigue creciendo. Sin embargo, la demanda, los coleccionistas no va acompasando ese crecimiento de los artistas. Entonces el sistema no funciona, no puede funcionar. Hay más o menos, va a haber un 5% de los artistas que viven bien y el 95% que malvive, o que van a tener que buscar otro trabajo al lado.
Ahora bien, os digo, ¿esto os parece sorprendente, extraño? A mí, para nada. En los Países Bajos, en la República, donde se inventan los géneros, donde verdaderamente se hace el mercado del arte entre 1580 y 1650. En los Países Bajos existían entonces 9 millones de cuadros. 9 millones. Eso ni hoy. Entonces hasta los agricultores tenían en sus casas entre 10 y 15 cuadros. Eso se sabe, eso lo explica Michael Montias, el economista, muy bien, y eso se sabe de todos esos registros que existen, etcétera. En una ciudad como Delft, se hizo entonces una encuesta, el ayuntamiento, el municipio, hizo una encuesta para ver, de 120 artistas, era para ver un poco los impuestos, desde el punto de vista impositivo, ¿no? De 120 artistas, solamente 12 vivían muy bien, 8 vivían bien y 100 eran demasiado pobres para pagar impuestos. La situación hoy no ha variado. Es decir, el mundo del arte es un mundo muy competitivo y el problema que hay es que cada año entran más artistas. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque entrar en el sistema tradicional, regular, jerárquico es muy difícil. Entonces yo lo que le digo a la gente es que cada uno tiene que buscarse su propio sistema. No tienes que, uno no tiene por qué entrar en una galería y después exponer en el MoMA o exponer en Reina Sofía, etcétera. Esos serán unos pocos. Aparte que en eso mi propia experiencia me dice que no es solo el talento del artista, por muy bueno que sea. Necesitas tener una red, ¿vale? Eso es uno de los temas de los que quiero hablar con vosotros. ¿Qué es lo más importante para el artista? Para mí hay dos cosas. Una, tenéis que crearos una red, el network, ¿vale? A ver, ahora os voy a hacer una pregunta para ver si me dais algo de feedback. ¿A qué me refiero con una red? Gente que le guste tu obra. ¿Qué más? Que te Gente siga, le contactos. intereses tú. ¿Perdón? Que le intereses tú también como persona. ¿Qué más? ¿Qué es una red? ¿Qué sería una red en el arte? Contactos. Una red de contactos. ¿Qué más? Contactos es muy abstracto. Me tenéis que Un especificar. colectivo que comparte un gusto por algo. No me satisfacen las contestaciones. Ay, Crear comunidad. Bueno, estáis hablando así, vais por aquí, por allá, pero a mí me gusta que seamos precisos. Yo viví 20 años en Holanda, soy medio calvinista y me gusta llamar las cosas por su nombre. Una ¿Qué es serie una de red? seguidores, ¿no? Que es conocen una tu red? obra, conocen tu trayectoria. Muy bien, pero no. ¿Qué es una red? Todos tenéis algo de razón, pero yo os voy a especificar exactamente qué es una red. Y cuando lo diga, me vais a dar la razón. Es algo tan sencillo como que cada persona, cada artista tiene que tener a su alrededor esa gente que le apoye. ¿Pero quién es esa gente? Pues esa gente puede ser, vamos a ponerle nombre. ¿Quién es esa gente? Un comisario, un crítico de arte, un crítico de arte que escriba sobre tu obra, un historiador de arte que también escriba sobre tu obra, un asesor de arte que pueda recomendar tu obra, un galerista, si se da, un coleccionista, etc. Entonces, la red en el mundo del arte es muy sencilla. Tiene nombres y apellidos, son cada uno, y este es un ejercicio que os recomiendo que hagáis, es un ejercicio muy sencillo. Cogéis un papelito, escribís vuestro nombre en el centro y aquí a la derecha ponéis crítico de arte, comisario, asesor, galerista, historiador, etcétera, así alrededor, y al lado vais poniendo nombres. A ver,
¿Qué críticos de arte os apoyan? ¿Qué asesores? ¿Qué curadores? ¿Qué comisarios? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, si todavía no tenéis esas personas, ese es vuestro reto. Vuestro reto, vuestro destino y vuestra supervivencia y el camino al éxito. Entonces es ahí en lo que tenéis que pensar. Tenéis que pensar bien, porque normalmente en todos los sectores necesitamos una red. Las personas no somos seres sociales, necesitamos una red para tener éxito. Entonces, al igual que yo, si soy comisario de exposiciones, necesito tener contacto con directores de museos, conservadores jefes, con artistas, con galeristas, etcétera, etcétera. Yo tengo que crear mi red. Entonces, todos vosotros tenéis que pensar en algo tan sencillo y tan normal como, a ver, ¿quién de mi entorno me puede ayudar? ¿Qué crítico de arte me podría ayudar? ¿Podría escribir sobre mi obra? ¿Qué comisario, si hay alguno por aquí, me podría ayudar? ¿Qué galerista? Etcétera, etcétera. Tenéis que ir rellenando eso, cada apartado, con nombres y apellidos. Y en esos apartados que no tenéis, por ejemplo, oye, no tengo un galerista o no tengo un crítico de arte que escriba sobre mi obra, entonces tenéis que desarrollar una estrategia para conseguir esas personas. Yo sé, lo sé por experiencia propia y sé que es muy fácil decirlo, que cuesta mucho más hacerlo, pero hay que empezar por tener esas coordenadas en la mente. Tener en la mente, pensar que necesitas una red. Que es así como vas a avanzar. Una red. Es decir, bien, vamos a... Eso no quiere decir que para todo el mundo la red sea igual. Por ejemplo, supongo que algunos de vosotros no tenéis una galería o un galerista, ¿no? Bien, pues igual hay otras maneras de hacerlo. Igual no necesitas un galerista, igual puedes ser tú tu propio promotor, igual tú puedes buscar un espacio donde hacer tú tu exposición o colaborar con otros artistas. Os ponéis como se dice en inglés, los artist run spaces, entre varios artistas os podéis poner de acuerdo para hacer una exposición en un sitio, aunque no tengáis un comisario, ¿no? Hay muchas ideas así, lo que pasa es que hay que moverse, hay que pensar y sobre todo hay que pensar de manera estratégica dónde estoy y dónde quiero llegar. Yo cuando entré en el mundo del arte me tocó hacer lo mismo, es decir, yo quería empezar a publicar y entonces me tocó, bueno, pues publicar en España y después en el extranjero, etcétera, pero para publicar en España en Lápiz, ABC, etcétera, esos medios, yo sabía que no me iban a dar ninguna oportunidad. Porque entonces había 3 o 4 nombres, Calvo Serrayer, Juan Manuel Bonet, etcétera, y era muy difícil. ¿Cuál fue mi estrategia? Dedicarme a Foreign Affairs, asuntos externos. Primero, empecé a ofrecer artículos para revistas en Latinoamérica como Arnexus, Artishock, etcétera. Estilo en Venezuela, el Diario de Caracas, y una vez que ahí me fui haciendo mi book, entonces ya empecé a caerle a Lápiz, el ABC Cultural, el Periódico del Arte, etc. Y después ya una vez que me hice mi book ahí, entonces ya empecé a caerle a Artnet, a Flashart y otras revistas internacionales. Para vosotros es lo mismo, es decir, tenéis que buscar una estrategia, dónde habéis expuesto, dónde os gustaría exponer, pero claro, esas estrategias tienen que ser, es como las ventas, tienen que ser viables. Tú no puedes decirte, oye, yo quiero exponer en Reina Sofía, o yo decirme a mí, yo quiero hacer una exposición en el MoMA de Nueva York, fantástico, pero primero tendré que comisariar algo en Reina Sofía, ¿no? O antes, igual en el museo, en el Domus Artium de Málaga. Es decir, que tiene que ser una estrategia, pero la tienes que ir, you gotta build it up, la tienes que ir creando, subiendo poco a poco. Esto es una cosa tan sencilla, lo del network, que se explica de una manera muy sencilla, pero yo veo que nadie tiene eso en su mesa de trabajo. Eso es lo más importante. Es decir,
trabajar en vuestra obra, evidentemente. Doy por sentado que sois apasionados y que trabajáis en vuestra obra. Pero lo más importante es, tenéis que tener en mente la red. Cómo crear una red de gente que os pueda apoyar, de críticos que puedan escribir sobre vuestra obra, de comisarios que puedan hacer una exposición de vuestra obra o incluiros en exposiciones colectivas, que después también incluso os puedan presentar a galeristas, etcétera, etcétera, etcétera. Da igual que seas artista joven, medio, mayor, conocido, desconocido, emerging, lo que sea, todo el mundo tiene que crear una red. ¿Cuál es el gran éxito de Damien Hirst? Y ahora pongo a Damien Hirst, pero no porque sea conocido. El gran éxito de Damien Hirst es que él tiene una red. Una magnífica red. Porque él puede dejar saltarse a las galerías, como ha hecho en alguna ocasión, ¿no? Pero él tiene una magnífica red de coleccionistas, de instituciones como la Royal Academy, la Tate, etcétera, etcétera, de curadores, de gente que le apoya. Ese es su secreto. Y también de galeristas, pero él ha hecho cosas saltándose a las galerías, y las galerías al final pues no les queda más remedio que unirse a su iniciativa, ¿no? Pero esto, Damien Hirst es muy conocido, evidentemente, pero esto es lo mismo para todos. Bien, la red. Eso es lo más importante. Y después viene una cosa que después la gente tampoco hace, que cuando consigues una red, pues tienes que tener en cuenta que la red se conforma de personas. Pero que las personas, desde un punto de vista no social, pero de utilidad, tienen su fecha de caducidad. Yo, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo mío que lo conozco muy bien. Yo durante 15 años he viajado mucho, me hice una red internacional muy fuerte, he hecho exposiciones, pues Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, Noruega, Alemania, Holanda, Canadá, Colombia, etcétera, montones de sitios. Pero llegó un momento en que acepté un puesto en un museo fijo. Y entonces ahí ya, ¿qué pasó? Que fue muy interesante porque entonces yo hacía todo el rato la programación, etcétera. Pero ¿qué fue la consecuencia nefasta de eso? Que cuando dejé el museo a los 2 años, porque era un puesto de 2 años y no me apetecía seguir, que ya mi red se había debilitado. Y bueno, y ya se había debilitado porque yo ya había museos con los que había hecho 2, 3, 4 exposiciones, y por muy bien que sean, ya la gente, bueno, pues ya ha trabajado contigo, muy bien, perfecto, pero ya como que hay que dar paso a otras personas, ¿no? Y entonces ahí, y después, bueno, decidí hacer el doctorado, con lo cual durante 4 años ya no hacía exposiciones, no viajaba ni nada, estaba 12, 14 horas trabajando en el dichoso doctorado. Entonces ahora me encuentro, después encima vino la pandemia, ahora me encuentro con que mi maravillosa red que tenía de museos en todo el mundo, que ya no funciona, que ya está gastada, está caput, ¿vale? Porque o bien ya he hecho 2 o 3 exposiciones y ya se agotó mi cupo, o bien está agotada porque la persona que había ahí o personas han cambiado, se han ido a otros museos, pero igual tienen otras funciones y yo las personas nuevas no las conozco, etc. Entonces, como no he seguido manteniendo la red, pues llegué a un impasse y entonces ahora me toca empezar de nuevo. Lo que pasa es que ahora no me apetece estar haciendo 30, 40 viajes al año como he hecho durante 10, 15 años, ¿no? Entonces ahora me estoy reciclando. Entonces ahora estoy más dando seminarios, haciendo coaching, etcétera. Pero ¿esto qué significa? Que tengo que crear una nueva red. Entonces estoy como vosotros. ¿Bien? Entonces yo tengo que crearme una nueva red y ahora son otras personas. Ya no es, sigo haciendo exposiciones, algunas, pero
pero me refiero que ahora estoy más dando conferencias, seminarios, etc. Entonces ahora tengo que empezar a relacionarme con otro tipo de personas. Bien, ahora supongamos que tenéis una red. Vale, pues lo más importante después de tener una red es que cada año miréis quiénes os son de utilidad y quiénes no. Porque va a haber personas que igual al principio os pueden ayudar, como críticos de arte, comisarios y demás, pero después de un tiempo ya no son de utilidad. Yo mismamente ha habido artistas con los que he trabajado mucho, pero para la mayor parte de los artistas ahora yo no les soy de utilidad, porque yo ya estoy en otra cosa y solamente quiero hacer unos proyectos muy específicos y el 98% de los artistas con los que he trabajado no entran ahí en eso. Entonces yo ya, para ellos como comisario, ya no les soy de utilidad. Ha habido artistas con los que igual yo he trabajado con ellos en 20 exposiciones o 30, pero ya no soy de utilidad. Entonces el artista tendrá que buscar otros comisarios que le apoyen. Y así eso es lo que hay que hacer. Es decir, no solo el reto está en conseguir una red, sino que hay que nutrirla, mantenerla y hay que sustituir a los elementos en esa red. Porque en cada momento una persona trabaja muy bien contigo, te es de utilidad, pero después en un tiempo no lo es. Otro elemento importante para mí es el mailing list. Las redes sociales están muy bien, y esto se lo digo a Borja también, está fantástico, pero te puede pasar un pequeño accidente, como me ocurrió a mí, que me hackearon mi Instagram. Me hackearon mi Instagram y me tocó empezar de nuevo. Tenía como 3000 y pico y ahora pues en estos momentos tengo como 350 o así. Me lo estoy tomando con filosofía. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con ello? Que Facebook, yo en Facebook en su momento todavía tengo como 5000 y después tengo como 2000 seguidores, como 7000, en Twitter tenía como 2000, etc. Pero Facebook apenas lo utilizo. Sigo colgando cosas, pero no sé, yo veo que ha perdido la agilidad. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que lo más importante es vuestro mailing list. Porque las redes sociales, ayer fue Facebook, luego fue Twitter, hoy es Instagram y mañana será, no lo sabemos. Las redes sociales van cada rato cambiando. Lo que para vosotros es importante es vuestro mailing list. Eso es vuestra lista de clientes. Ahora bien, y esto se lo digo a todo el mundo porque nadie lo hace, el mailing list hay que depurarlo cada año. ¿Qué sentido tiene que tengáis ahí un mailing list donde cada año van aumentando, la mailing list va aumentando y la mayor parte de esa gente no te es de utilidad? Es Paco, decir, dime. perdona que te corte, para el que igual alguien no se ha enterado lo que es el mailing list. Perdón, Es la lista de direcciones. la lista de suscriptores de correo. email. Eso es. Sí, el correo Como electrónico. a muchos de vosotros os tengo yo. Ya sabéis, cuando os llegan los emails, la lista de clientes, que luego incluso puedes llevarlos a tu WhatsApp. Pero bueno, como bien dice Paco, si mañana hay un apagón, desaparece Instagram, lo que sea, pues bueno, tú teniendo esa lista de emails, siempre puedes llevar a tus seguidores a una nueva red social, a un nuevo canal de YouTube, a lo que sea. Pero que el email es lo más importante porque es el contacto que haces y si lo haces bien, lo haces personalizado. Es decir, no escribes esos mails de estimados amigos. A mí me llega un mail de esos estimados amigos y yo, vamos, lo borro inmediatamente. Ahora os voy a hablar de redes sociales. Las redes sociales son una herramienta fascinante para contactar. Pero si no, vuelvo a lo mismo, si no, es decir, si no lleváis a cabo una estrategia, no os sirve para nada. Lo único que os vais a cortar los dedos. Y yo toda la semana recibo
mensajes, cosas en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, no sé qué. Y me parece inaudito. Digo yo, no entiendo. Imaginaros vosotros esto. Yo en LinkedIn voy y le pido amistad a Glenn Lowry, el director del MoMA, ¿no? O a la directora de la Tate. Como soy comisario, pues eso sería para mí ya el Valhalla, o sea, mi objetivo supremo. Comisariar una expo en el MoMA, la Tate o algún museo de esos, ¿no? Bueno, pero puede ser otro museo. Por ejemplo, puede ser Charles Esche del Van Alphen Museum en Eindhoven, en Holanda, que le pido amistad. Vale, yo le pido amistad. Charles me acepta la amistad, ¿no? ¿Y qué os parece si yo inmediatamente le caigo encima y le digo, hola Charles, ¿por qué no te miras mi proyecto? Porque yo quiero hacer una exposición contigo, ¿no? Pues eso es lo que hacéis los artistas, todo el rato. O sea, perdonadme, es increíble, no lo entiendo. 99,99%. Mírate mi book, me encantaría hacer una exposición contigo, estoy seguro que esto te va a interesar. Y yo me digo a mí mismo, como dicen los ingleses, what the fuck, digo yo, ¿por qué me habría a mí de interesarme tu obra, tu vida? ¿Por qué? A ver, ¿tú quieres algo de mí? Interésate primero por mí, desarrolla una estrategia. No me caigas encima ahí con un mensaje, oye, esto es de interés, o mírate mi book. Digo yo, ¿qué? Pues no, eso es ya directamente el camino directo al fracaso. Os voy a poner un ejemplo para que os sirva de cómo hay que tener una estrategia. Yo quería entrevistar a, por ejemplo, a Bill Viola, ¿vale? Yo escribo para una revista norteamericana y yo he entrevistado a mucha gente, a gente muy conocida, pero a mí no se me ocurre en redes, y aparte le sigo en redes, pero aún a mí no se me ocurre en redes escribirle un mensaje privado y decirle, oye Bill, te quiero entrevistar, aunque yo podría hacerlo porque tengo un currículum y le digo, mira, he entrevistado a este, el otro. No, no, no. Estrategia. ¿Qué significa estrategia? Pues sigues a esa persona en redes, miras a ver qué es lo que cuelga e intentas interactuar con él durante unos meses. Y aquellas cosas en las que tú puedas interactuar o creas que tú puedes hacer algún comentario interesante para que él se fije en ti, es lo que vas a hacer. Vas a interactuar con él durante un tiempo. Y después, si ves que hay feedback, lo que sea, pues le puedes escribir siempre un mensaje privado y preguntarle, oye, Bill, pues mira, me encantaría entrevistarte, no sé qué, tal. Pues entonces él te va a contestar. Pero si no interactúas con él, no sabes lo que hace, qué tipo de eso, entonces, ¿cómo esperas que alguien te vaya a contestar y se vaya a mirar? Si hay cientos de miles de artistas. Después otra cosa, lo que tampoco entiendo, a mí me escriben artistas y quieren que trabaje con ellos y ya simplemente por su obra veo que ni siquiera se han molestado en ver qué es lo que hago, porque está todo ahí en internet. Es decir, si tú quieres acercarte a alguien, lo primero que tienes que hacer es tu research. En internet está todo, ver qué tipo, da igual que sea un galerista o un museo, etcétera, ver qué tipo de galería es, ver qué tipo de artistas, ver si tu obra encaja, si tienes dudas, pregunta con otra gente, cómo llegas a él, ¿quieres acercarte a un galerista? Pues chicos, ir a las inauguraciones y decirle simplemente, oye, me encanta la exposición, no sé qué. Sigues yendo, después de 7 o 8 inauguraciones, seguro que, como todos somos seres sociales, seguro que si tú le dices, oye, bueno, te podría traer mi book o lo que sea, algo te va a decir, no te va ahí despachar con cajas destempladas. Pero claro, si tú vas ahí, oye, mira, quiero mostrarte mi book, pero es lo que hacéis el 99% de los artistas. No, porque eso es la manera más rápida al fracaso. Y yo todavía, por lo general, soy bastante educado y contesto.
que mis compañeros te bloquean directamente o ni te contestan, ¿vale? Y alguna vez cuando he intentado explicar que necesitas ver un poco qué es lo que hace la persona, etcétera, pues esto es a todos los niveles. Tenéis que crear una red, pero con cada persona tenéis que mirar quién es la persona adecuada, estudiarlo. Esto es como ir de caza. Hay que ver cuál es el animal que queremos cazar y cómo vamos a llegar a él. Eso de escribirle a alguien por Instagram, por Facebook, por LinkedIn, oye, mírate mi esto, sin haber interactuado con él, sin conocerle, sin demostrar que conoce su trabajo, etcétera, es el mayor error que podáis cometer. Y además os da mala imagen. Os lo digo porque ya sé que me vais a decir que vosotros no lo hacéis, pero es que yo recibo, no todos los días, porque ahora hago menos, pero cada semana tengo al menos 2 o 3 mensajes por diferentes vías así. Entonces yo entiendo que todos necesitamos, pero todos queremos conectarnos, todos necesitamos hacer una red, pero lo que tenemos que hacer es analizar a la persona, estudiarla, investigar y ver, y a veces si nosotros no sabemos cómo llegar a una persona, hablar con otras personas, que otras personas igual conocen, os pueden introducir. Yo, por ejemplo, cuando vino el nuevo director de Art Basel, Mark Spiegler, yo conocí al antiguo director, pues evidentemente yo que voy a ferias y demás, quería conocer al nuevo director, ¿no? Pero además el nuevo director, pues una persona como de Art Basel, pues el director de Art Basel que tiene 3 ferias, ahora 4, pues son gente súper ocupada. ¿Qué fue lo que hice? Pues le pedí a un coleccionista amigo que conoce al director que en alguna de esas reuniones que él organizaba, que me invitara y así de una manera más relajada me presentara. Y así ocurrió, el director me dio su tarjeta, yo estaba en Chile llevando un centro de arte y entonces, bueno, pues lo que yo hacía cada cierto tiempo cuando hacía exposiciones, hola Marc, ¿cómo estás? Nada, solo para decirte que tenemos ahora esta exposición tal, tal, tal. Y así, y entonces cada rato yo le informaba y entonces él me contestaba, hoy estás, vaya programación, que bien, no sé qué. Y al final yo, sin quererlo ni beberlo, pero es lo que yo quería, porque yo lo que quería era la tarjeta VIP de Art Basel Miami Beach, que es donde me gustaba ir. Y entonces al final me encuentro con que me llega un día la tarjeta VIP y fue por toda esa labor de marketing y de relaciones públicas que hice. Es un ejemplo, pero es decir, yo no conocía al director, pero le pedí a una persona que me entrevistara. Y esas son las 2 estrategias que hay, básicamente. Tú mismo te trabajas a esa persona, ¿no? Es decir, es lo mismo que, cosa que yo veo que tampoco muchos galeristas hacen. Si tú quieres entrar en una feria, ahí hay un comité de galerías y entrar en determinadas ferias puede ser muy difícil. Por ejemplo, entrar en Arcos es difícil porque hay muchas galerías españolas. Es más fácil para una galería extranjera. Entonces, unas cosas que tienes que hacer es estudiar el comité, ver quién está en el comité y ver si puedes establecer relaciones con personas del comité que puedan defender tu causa en el comité cuando tú presentes como galería tu proyecto al comité. Y eso significa que a veces tendrás que viajar, ir a las inauguraciones de esas personas, estar ahí, saludar, etc. Es así. Networking. La palabra clave en el siglo XXI. Pero las redes sociales se supone que son networking, pero si no lo usamos bien no nos sirve para nada. Y después, finalmente, mi último tip, no sé cómo vamos de tiempo, bien. Mi último tip es que os tenéis que formar. Si queréis estar en el mundo del arte, os tenéis que formar constantemente. Leer, estudiar, investigar, investigar constantemente. Yo aquí estoy rodeado de libros todo el rato. Ahí, non-stop. Hay que saber del mercado del arte. Si sois artistas, tenéis que empezar a leer libros sobre la historia del mercado del arte, cómo se hizo el mercado del arte moderno.
qué estrategias aplicaron los galeristas, qué estrategias aplicaba Picasso para tener éxito, qué es lo que hacía que Paul Durand-Ruel tuviera éxito, qué es lo que hacía Daniel-Henri Kahnweiler, etc. Historia del mercado del arte. Eso no te lo dan ni en la historia del arte ni en Bellas Artes. Eso lo vais a tener que hacer vosotros mismos. Es así. Pero necesitáis tener ese conocimiento. Además, es importante que estéis bien. Perdona. ¿Puedo hacer una pregunta? Perdona. Sí, por favor. ¿Y qué libro así, bueno, supongo que serán varios, pero qué libro recomendarías así para empezar sobre la historia del mercado del arte? Hay muchos libros, pero el mejor es este, Making Modernism. Lo que pasa es que están en inglés. La mayor parte de ellos no están en castellano. ¿Me explico? Este es el mejor, Making Modernism. Picasso and the Creation of the Market for 20th Century Art. Yo lo escribo ahí, sí. Gracias. Pero si no, yo lo que es después también, vamos a ver, mira, la biografía de Leo Castelli. Lo que pasa es que está en inglés, todavía no está en castellano, pero una manera muy interesante son, que para mí es básico, es las 4 biografías de los 4 galeristas más importantes, ¿no? Que son Paul Durand-Ruel, lo voy a escribir mientras hablo. Lo que pasa que, lo siento porque algunas de esas no están en castellano. Paul Durand-Ruel, el primero, que es el que hizo verdaderamente el mercado del arte. Prácticamente todas las estrategias que se aplican hoy las ha inventado este señor. Fijaros si es importante. Paul Durand-Ruel, lo que pasa es que está en inglés. Ok, después Ambroise Vollard, también otro galerista fantástico, que fue el que lanzó a Van Gogh, Gauguin, le hizo la primera exposición importante a Picasso, etc. Después Daniel-Henri Kahnweiler, el galerista de los cubistas y de Picasso. Y finalmente Leo Castelli. Fue el galerista, yo diría, más importante, porque a pesar de ser europeo, él fue el que hizo que Estados Unidos adquiriera el poder en el mundo del arte y desde entonces no lo ha abandonado. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, yo os voy a escribir si leéis inglés, este libro es básico, es muy bueno porque explica las estrategias, los contratos que firmaban los artistas con las galerías. Eso es fascinante y yo veo que hoy en día ni los galeristas ni los artistas lo saben. Eso no puede ser. Entonces, espera, lo voy a escribir aquí, en Making Modernism, Michael Fitzgerald. Bueno, ahí está. Ese libro vale su peso en oro. Es decir, yo os tengo que decir que hasta el 2015, yo, como comprenderéis, la historia del mercado del arte, ni idea. Vamos, ni entraba en mi vocabulario. Era algo que, tú sabes, además como los comisarios, así, pues, así como que de lo espiritual en el arte y esas cosas, ¿no? Entonces la historia del mercado del arte. Lo que pasó que en el 2015 me fui a Santiago de Chile y tenía un espacio que era Matucana 100, que era como 1000 metros cuadrados, un campo de fútbol, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta que yo ya había hecho montones de exposiciones, como 70 exposiciones o algo así, pero me di cuenta que todo lo que había hecho no me servía para nada. ¿Por qué? Porque lo que había hecho era normal, museos normales, cubo blanco, espacios pequeños, pero claro, si tú tienes una pared ahí y otra pared a 50 metros, ¿qué haces con el espacio? Entonces ahí me tocó aprender a montar, a aprender diseño expositivo, museología, etcétera, ¿no? Entonces eso fue un proceso muy largo. Y entonces al empezar a buscar e investigar, me doy cuenta que, primero,
no sé nada de la historia del coleccionismo. Y entonces digo yo, bueno, ¿y para qué necesitamos el coleccionismo? Bueno, es que la mayor parte de los museos son la consecuencia de todo tipo de coleccionismo, ¿no? Desde coleccionismo papal, burgués, aristocrático, etc. Entonces, los museos son la consecuencia de todo tipo de coleccionismo. Entonces me digo, me toca empezar a buscar todos estos libros sesudos, a leer libros sesudos, aquí, como los tengo por aquí por todo el rato, Patrons and Painters, Creators, Collectors, Connoisseurs, etcétera, montones de libros sobre la historia del coleccionismo. Una vez que ya leo montones de libros sobre el coleccionismo, me doy cuenta de que no tengo ni idea sobre museología y diseño expositivo. Pero es que claro, un curador, eso, ¿para qué necesitas eso? Si todos los sitios hacemos lo mismo, la pared blanca, colocamos eso, tal, pues ponte a comprar cientos de libros de museos, de Alfred Barr, del otro, de diseños tal. Y una vez que llego ahí, que ya empiezo a dominar pues diferentes museologías, que si el impresionista, el expresionista, etcétera, tal, entonces ahí, no contento con eso, me doy cuenta que no sé nada de la historia del mercado del arte y los agentes artísticos. ¿Y por qué necesito eso? Porque resulta que la mayor parte de los montajes museológicos y diseños expositivos son la consecuencia no solo de decisiones ideológicas o estéticas, sino más bien puramente comerciales. Es decir, los impresionistas tenían un tipo de montaje determinado porque querían vender. ¿Bien? Entonces es así. Entonces la cosa es súper compleja. Y entonces yo me doy cuenta desde 2015 que no tenía mucha idea. Ahora algo sé, después de no sé cuántos miles de euros que me he gastado y cientos de libros que me he leído y me sigo leyendo. Pero sinceramente lo más fascinante es que no tenéis que leer libros sobre museología, pero lo que sí tenéis que leer son libros sobre la historia del mercado del arte. De cómo se hace el mercado del arte, de cómo es la estrecha colaboración entre el artista, pero no el artista como genio, no, el artista como emprendedor. Porque en Bellas Artes y en la historia del arte te van a hablar del artista como genio, pero no te van a hablar del artista como emprendedor. Y eso es lo que tenéis que aprender. ¿De qué estrategias? ¿Qué es lo que hacía Picasso cuando se quedaba sin galerista o se quería acercar a determinados coleccionistas? ¿Qué contratos firmaba? ¿Qué contratos no firmaba? ¿Qué contratos firmaba Cézanne, Picasso, etcétera? ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Qué es lo que se llevaba al galerista? No, cuánta comisión, etcétera. Todo eso, cómo se desarrolla el mercado del arte, qué estrategias se llevan a cabo. Todo eso es lo que tenéis que aprender. Entonces, si leéis, para empezar, bueno, no sé, pero algunos están en castellano, las biografías de los galeristas, eso es fantástico. Porque ahí está escrito blanco sobre negro. ¿Qué es lo que hacían? ¿Cómo vendían? ¿Cómo estaban a punto de irse a la bancarrota? Etcétera. ¿Quiénes les apoyaban? ¿Quiénes no? Etcétera. Porque después de que uno lee todas esas cosas, llega a la triste conclusión de que el mercado del arte, a lo largo de la historia, cuando hablamos del mercado del arte moderno, a partir de 1870, cuando el salón francés deja de tener ya su poder, que es cuando ya empiezan los impresionistas a intentar entrar en el salón, pero como son rechazados tienen que empezar a montar sus propias exposiciones. Es decir, que lo que los impresionistas hicieron y después muchos otros es algo que vosotros podéis seguir haciendo hoy. ¿Por qué no? Si un curador, un comisario, un galerista no os viene a buscar, no quedéis cruzados de brazos. Simplemente busca tus espacios positivos, una especie de pop-up, o uniros entre varios, montaros vuestra propia feria o hacer un estudio weekend o lo que sea. Pero lo que no podéis seguir haciendo es estar cruzados de brazos en vuestro estudio y esperando que alguien venga a buscaros. No, eso no ocurre así. Ni siquiera con los nuevos genios, ¿no? Todo el mundo se mueve. Entonces, lo fascinante de la historia del arte o de la historia del mercado del arte es que siempre ha sido como una especie de entente cordial, de estrecha colaboración entre el artista, el galerista y el coleccionista.
Y el historiador de arte, el crítico de arte, el director de museo, el curador, etcétera, han sido siempre anti-mercado. Han sido los elementos, y yo diría, fijaros, hasta los años 70, fijaros, del siglo XX hasta 1960, diría que han sido los elementos que han impedido que el mercado del arte avanzara. Y el 99,99% de los críticos estaba en contra del impresionismo. Las críticas eran tremebundas. Vamos, insultaban a los artistas por la calle. Y eso solamente, al final, cuando los impresionistas tienen éxito, es gracias a la labor de Paul Duranwell, los Renoir, Monet, etcétera, y un grupo de coleccionistas norteamericanos. Es que ni siquiera los coleccionistas franceses lo compraban. Y esto siempre ha sido así. Después la historia del arte os va a contar que Clement Greenberg y Rosenberg son los grandes promotores del expresionismo abstracto, y es mentira. Si ellos escribían para, como dicen en Venezuela, para revisticas de izquierda que no leían, como Partisan Review, que no leía nadie, que las élites neoyorquinas no les interesaban. Verdaderamente el que hizo que los expresionistas abstractos se empezaran a conocer ut virole fue Leo Castelli, y después no solo con los expresionistas abstractos, después con arte pop, con el minimalismo, arte conceptual, David Sell, etcétera, etcétera. Entonces hay que estudiar la historia del mercado del arte, y sobre todo si eres artista, mucho más. No sé. ¿Qué tal os habéis quedado? Tremendo, Paco, tremendo. Hola, yo tengo una pregunta. Sí. Gracias ya de todas maneras por toda tu intervención. ¿Algún consejo respecto a saber más sobre la estrategia de Picasso? Sobre la Picasso en estrategia, concreto, sí. la estrategia de... Picasso. Ah, de Picasso. Sí, Sí. sí. Bueno, yo tengo un seminario donde lo explico todo eso, pero no vengo aquí a hacer shameless self-promotion. Pero una de las estrategias que hacía Picasso, y que era muy inteligente, es él, cuando se quería arrimar o quería trabajar, entre comillas, acercarse, aproximarse a un coleccionista o a un galerista, él lo que hacía es, les hacía un retrato. Entonces, yo sé, ahora algunos de vosotros estoy leyendo vuestra mente, estoy leyendo vuestra sinapsis, y algunos me están diciendo, aunque no lo expresan en palabras, pero ya su mente me dice, vaya rollo, además yo no hago retratos, entonces ¿qué hago? Digo, bueno, oye, tranquilo, hay muchas maneras de hacer retratos se pueden hacer incluso de manera conceptual. No sé, hay una artista francesa que nunca hace retratos, pero que hace como una especie de dibujos de la mente, así como la sinapsis, ¿no? Y entonces, bueno, pues una vez un coleccionista le pidió un retrato, y entonces ahí empezó a dibujar como elementos que eran importantes para esa persona. Es decir, que hay muchas maneras de hacer retratos, no solo la manera hiperrealista, etcétera, ¿no? Entonces, y así hay muchas más estrategias. Picasso, el gran genio del siglo XX. Venga, más preguntas. No, oyéndote hablar, me parece muy interesante. Oyéndome hablar dan ganas de salir corriendo, ¿no? No, ¿qué va? Asusta porque es mucha información, pero viendo tu trayectoria, ¿no te has planteado aglutinar todo eso y hacernos lo más fácil a los artistas? Que no Bueno, ellos lo mira, te digo, sí, en eso estoy porque me he reciclado. Tengo un seminario, que se llama ¿por qué unos artistas tienen éxito y otros no? Entonces es un seminario de 1 hora y 15 minutos donde agrupo todas esas estrategias, donde explico un poco
por un lado, estrategias de visibilidad y por otro lado hay un bloque que son estrategias de visibilidad. Después hay otro bloque que son autogestión, estrategias de autogestión, ¿vale? Es decir, que por un lado tú tienes que tener visibilidad, pero por otro lado tú tienes que autogestionarte, hacer toda una serie de estrategias para tú moverte, porque tú no puedes quedarte ahí cruzado de brazos y esperar a que yo venga a buscarte, porque no va a ocurrir, por muy buena y muy inteligente y simpática que seas, ¿me explico? Entonces, pero esto que yo te digo ahora con buen rollo, también me vale para mí. Yo hay fundaciones, yo por ejemplo, me gusta hacer exposiciones con fondos de colecciones permanentes, como la exposición que ahora tengo en Salamanca, donde he hecho una exposición que son para celebrar los 20 años del museo, que son con fondos de la colección de Salamanca y colección Coca-Cola. Pues entonces yo veo por ahí que en España pues hay colecciones importantes, que tienen obras muy importantes, pero que no le están sacando rendimiento, ¿no? Entonces yo, por mi cuenta y riesgo, aquí mismo hoy he estado estudiando una importante colección, no voy a decir la colección, pero he estado estudiando una colección y he estado anotando aquí los nombres de los artistas que están en la página web con los que yo quiero hacer una exposición en torno a una determinada temática. Entonces, a pesar de que cuando yo contacto a esa persona sabe quién soy, pero yo le voy a llevar un proyecto hecho ya todo escrito, desarrollado, con fotos, todo, con lo que sea, y ¡pum! Es decir, mi tiempo, mi esfuerzo y el riesgo que asumo. ¿Qué puede ocurrir? Pues que diga, fantástico, me encanta, o que no, pero ese es el riesgo que todos asumimos en el mundo del arte y vosotros tenéis que hacer lo mismo. Entonces tenéis que pensar cómo autogestionaros, por un lado, y por otro lado, cómo tener visibilidad, cómo aprovechar determinadas oportunidades para generar esa visibilidad. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí es un poco, en ese seminario explico eso y después también pongo ejemplos de qué cosas no hacer, después también un poco, pues hablo un poco también del art statement, que es una cosa interesante, pero difícil, que el artista necesita ayuda. Yo soy una persona muy obsesiva, que me gusta leer mucho. Hasta hace nada, bueno, no me interesaba mucho lo art statement y todo eso, pero como surgió la posibilidad de desarrollar este seminario, entonces me puse a leer libros sobre ello. Tengo ahí unos cuantos también. Y entonces me puse a mirar ahí y al final me doy cuenta que es una cosa bastante compleja, que existen muchas maneras de hacerlo, pero bueno, al final también he llegado yo a mi propia conclusión de cómo debe ser un art statement, de que tiene que tener 4 párrafos, de que no puede superar los 500 palabras, después la biografía también tiene que ser particular, no sirve el currículum ese que pones, eso ya no sirve para nada. Es decir, la biografía también tiene que ser 3 párrafos donde explicas 3 cosas en concreto. Entonces, todo muy sofisticado, muy complejo, hay que meterle mucho tiempo y a veces, bueno, pues a veces un artista necesita ayuda, como por ejemplo cuando trabajáis con Borja, pues que él explica ciertas cosas, pues es así. Es complejo y además es normal. Yo, por ejemplo, estoy con mi página web, pues yo también trabajo con un coach y con una empresa. Y entonces poco a poco, bueno, pues estamos ahí terminando, todo toma su tiempo, hay que dedicarle tiempo, esfuerzo, etcétera. Es así. Bueno, Borja tiene mi email, si a alguien le interesa. Si queréis me podéis seguir en Instagram, si tenéis Instagram. Sí, yo luego voy a dejar, siempre guardo esta clase en la plataforma dentro del máster, que luego se puede ver repetida y dejo los enlaces que tú me dejes. Es Paco Barragán Art Oficial
Y después, bueno, pues yo tengo ese seminario, tengo otros seminarios y da igual, pero para contestar la pregunta que me hizo aquella chica, ¿no puedes ocurrir eso? Bueno, lo que estoy haciendo últimamente que era Patricia. Bueno, lo que estoy haciendo últimamente es precisamente hacer la vida más fácil a mucha gente. Es decir, he desarrollado un seminario sobre la historia del coleccionismo, 2678 años de coleccionismo. Después tengo otro seminario sobre la historia de las ferias y bienales, porque escribí un libro sobre la historia de ferias y bienales en inglés. Después también tengo otro seminario sobre los sistemas institucionales del arte, desde Grecia y Roma hasta la actualidad. Bueno, estoy haciendo todo esto porque, bueno, como leo un montón y me gusta y cada vez pues uno pues va hilando más conocimiento, estoy haciendo estas cosas que veo que necesitamos y también voy a sacar libros sobre ello. Lo que pasa es que los libros los saco en inglés. Soy ambicioso, me quiero medir con los críticos importantes y por eso lo saco en inglés. Después si hay alguna editorial que lo quiere traducir al castellano, pues vale. Pero por el momento es así, ¿no? Entonces, en ese aspecto me he reciclado, pero después, bueno, sigo haciendo alguna exposición de vez en cuando. Lo que pasa es que ya solo hago cosas especiales y como bien dijo Borja, no trabajo con el cubo blanco. Me considero no solo curador, sino también museólogo y diseñador de exposiciones. El cubo blanco es la museología del siglo XX. El museo del siglo XX es el museo estético formalista. Es decir, es un museo que por antonomasia lo que persigue es una adecuación estética. Sin embargo, digamos que a partir de los años 60, 70, 80, con el advenimiento de cada vez más democracias en más partes del mundo, se considera que el acceso al museo es un acceso democrático que tenemos, que va además asociado con toda una serie de reivindicaciones del sujeto contemporáneo del siglo XXI. Reivindicaciones relacionadas con conceptos como identidad, género, multiculturalismo, climatología, etc. Bien, entonces, estas reivindicaciones son de lo que sería el museo del siglo XXI. Entonces, el museo del siglo XIX era el museo moralista, el del siglo XX es el museo formalista y el tipo de montaje, el cubo blanco. El museo del siglo XXI es lo que yo llamo el museo cívico y necesita un montaje diferente. ¿Por qué? El cubo blanco es un montaje que simplemente está centrado en la precisión estética. Entonces, trabaja en contra de todo tipo de obra que sea social, política, que trabaje la identidad, el género, feminismo, etc. Eso así se entiende perfectamente. Entonces, el siglo XXI, un museo cívico en el que el ciudadano tenga una participación activa y activista, necesita una museología acorde, lo que yo llamo museología contextual. Entonces, el cubo blanco pues no tiene ningún sentido. Y eso ya desde el 2016 ya no lo hago. Pero ya sé que voy en contra de la corriente, ya sé que es como predicar en el desierto, pero no importa, porque en este aspecto me considero un poco como Neo, como la película de Matrix, que la gente sigue tomando la píldora azul y yo ya he tomado la píldora roja. Pero bueno, yo creo que está bien explicado esto, ¿no? El museo moralista, el museo formalista y el museo cívico. ¿Os gusta o no? Sí. Una pregunta, yo soy la que solo pregunta por libros, perdona. Sí. Un libro sobre todo este tema de museología y también sobre lo que has comentado antes del Art Statement. Así, uno así para... Bueno, el Art Statement tengo ahí 4 o 5, pero no me los, o sea, que no me sé los títulos de memoria, los tengo que consultar. Bueno, como veo que tienes mucho interés en libros, simplemente me sigues por Instagram y me envías un mensaje ya te sigo. privado Sí. y ya yo te contesto porque evidentemente Sí. esta concesión es para cualquier persona de vosotros que esté interesada en libros, porque las personas que están interesadas en libros conmigo
ya tienen las puertas abiertas. Muchas gracias. Se dice que, bueno, en la época de Franco había un chiste, ¿no? Que era que venía el cura y se quejaba, y estaba en el bar y se quejaba y decía que bueno, que se hacían pocos niños. Y entonces el señorito de turno, como el señorito este de la película Los Santos Inocentes de Milana Bonita, decía, no, es que siempre somos los mismos los que fornicamos. Entonces, no es que se lea poco, es que siempre leemos los mismos, pero yo creo que leer es muy importante. Es importante. Totalmente de acuerdo. Y además es una manera que te da de relacionarte y de proyectar una imagen positiva. Porque yo entiendo que el artista tiene un mundo interior muy, muy complejo, lo entiendo. Es normal, porque para eso sois artistas. Queréis materializar, plasmar todo ese complejo y fascinante mundo interior que tenéis dentro de esa cabeza. Entonces, lo que suele ocurrir es que la profesión del artista es una profesión individualista, es una profesión solitaria. Entonces, cuando os encontráis con otras personas en inauguraciones o en otros momentos, tenéis esa necesidad imperiosa, psicológica y fisiológica de contar qué es lo que habéis estado haciendo, en qué estáis ocupados, qué es lo que os fascina, ¿no? Y claro, eso está muy bien, pero si vais a inauguraciones, que son los momentos en los que podéis hacer ese networking, esas relaciones públicas, pues hay que tener mucho cuidado en estar todo el rato contando sobre lo suyo. Y una manera de hablar de otras cosas y también de llamar la atención de manera positiva es, pues bueno, que sepáis un poco sobre, que tengáis más fundamentos sobre el mundo del arte, la historia del mercado del arte, museología, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es otra manera de llegar al final a lo que queréis, ¿no? ¿Qué, Borja? ¿Cómo lo ves? Yo tengo una pregunta. Estaba yendo hablando de lo que decía Paco, de hacer networking en exposiciones, en no hablar tanto de ti. Este libro está bastante bien para usar ese lenguaje, el de cómo ganar amigos sobre las personas. Bueno, está interesante un poco para ver cómo no tienes que hablar solo de ti, sino cómo interesarte por la otra persona, escuchar. Está interesante. Yo voy a aportar también un libro, perdona, que es en inglés. Estamos y este es muy haciendo bueno. networking aquí. How to win friends and influence people. Muy bien. Pero es el mismo que he enseñado yo. Es el mismo, pero en castellano. Es el mismo. Hola. Arturo. Sí. Hola, muy interesante, Paco. Y lo primero es reconocer que yo no me he preparado nada y te he mirado tu perfil para saber quién eras, pero bueno, tengo una duda sobre cómo ves tú el tema del futuro del arte, porque la irrupción de las nuevas tecnologías realmente ha cambiado el panorama, la forma de relacionarse las personas, y no sé yo si el propio arte digital va a ir desbancando, en fin, el tema de los museos, ¿cómo lo ves? Porque ¿qué van a ser? ¿Pantallas en el futuro con, no sé, la chorradita esta del digital? Que no... pregunta. Ahora Arturo, ahora te tendría que decir esto. Me alegro mucho de que me hagas esa pregunta. Lo que pasa es que no me alegro mucho de que me hagas esa pregunta porque es una pregunta compleja y no tiene una respuesta sencilla. Pero aún así voy a intentar ser breve. El cambio que viene es un cambio brutal. O sea, para todos y para los museos más aún. Yo los museos los veo como de costumbre, los más retrasados en todo. Los más retrasados. La gestión de las redes sociales me parece, o sea, malísima. Yo entiendo por qué es eso. Porque normalmente las personas que gestionan las redes sociales son las personas que llevaban el departamento de prensa.
Y de repente dice, ah, bueno, redes sociales, pues vosotros, pero no, las redes sociales son otra cosa. Después, con todos mis respetos, un museo como el Prado, o sea, las actividades que hacen, yo, con perdón, jamás voy a pagar al Prado nada, porque el que venga al conservador jefe y me hable ahí de esa manera que me habla, no, o sea, ¿cuál es el problema? El problema con las redes sociales, con este mundo digital que viene, que yo lo estoy sufriendo en persona. Cuando digo yo estoy en este cambio digital metido, llevo como ya 10 meses con mi página web, a pesar de que yo escribo bien, rápido, tengo muchos registros, he escrito de todo, he tardado como 6 meses en escribir mis textos. O sea, eso nunca me ha pasado, porque eso necesita un lenguaje diferente, una estrategia diferente, una metodología diferente, es que no tiene nada que ver. Después, lo que yo veo, lo que yo noto con las redes sociales, por ejemplo, es que en el mundo del arte normal, ¿no? Tú coges el librito este, ¿vale? El que hablábamos antes, te lo lees, pum, lo sabes y ya, y lo pones en práctica, como sea, ¿no? Pero las redes sociales no son así. Tú haces algo, lanzas una campaña o haces un post, lo que sea, y tú crees, guau, esto será, y nada. ¿Me explico? Es decir, que no es, que es un trial and error, que entonces tienes que mirar otra vez, oye, el mensaje fue el adecuado. Yo lo he visto también cuando me he trabajado los posts. Yo he puesto posts, o sea, que yo consideraba información ultra interesante, ¿no? De, por ejemplo, de por qué Picasso dijo que el galerista era el enemigo, ¿no? Para saber eso tienes que ser un crack, tienes que haber leído, pero, o sea, montones de libros. Pongo eso y como 20 likes. ¿Sabes lo que yo pienso? Digo yo, señores, bye bye, váyanse de paseo, hombre, sigan igual, sigan así, sigan como están. Y entonces tú ves que dices tú, wow, esto es, para mí es decepcionante, porque cada vez que yo, por ejemplo, he explicado por qué los cuadros impresionistas tienen a día de hoy todavía esos marcos dorados o plateados muy ornamentados. Eso es un fake, o sea, eso fue una estrategia comercial que puso Paul Dugan-Well, porque los propios artistas de Gap, Pissarro, Manet, etcétera, experimentaron con marcos sencillos, colores sencillos. Y sin embargo, ese fake se sigue manteniendo en el Metropolitan, en el Art, todos los museos que tienen las mejores colecciones de eso. Y eso yo me he dado cuenta ahora después de leer un montón. Estoy compartiendo eso con ustedes. Y me vienen ustedes con 30 likes. Ya, por favor. Mire, no comparto nada. Sigan ustedes en la inopia y ya. Entonces, te das cuenta que cuelgas un vídeo tonto, ¿no? Y de repente, 400 visionados. Entonces tú te das cuenta que las redes sociales requieren otra cosa, te guste o no. Es así. Entonces el cambio que viene es un cambio brutal. Ahora bien, yo no creo, hablábamos de los museos, hoy por hoy los museos no están preparados. Además te pongo otro ejemplo. Ahora se están dando en diferentes partes del mundo todo este tipo de experiencias que también se expusieron en Madrid, creo. Yo las vi en París, este tipo de experiencias inmersivas, ¿no? De Van Gogh, todo eso. Así que son, ¿cuál es la actitud de los museos? ¿Cuál es la actitud del mundo del arte? Criticar, ¿no? Va eso como una banalidad, no sé qué. Mi actitud es que evidentemente si hay empresas que han empezado a hacer eso es porque ahí hay una necesidad en el mercado, que la gente quiere eso, y si eso sirve para que después de ver esa exposición de Van Gogh, si sirve para que esa persona se vaya a interesar para ir al museo y ver un Van Gogh de verdad, oye, fantástico.
Pero la pregunta es, en el mundo del arte criticamos, pero la pregunta no es la correcta. La pregunta es, ¿por qué el Museo Van Gogh no se subió a ese carro? ¿Por qué el Prado no ha hecho así una experiencia inmersiva con las meninas? Que sería algo espectacular, porque además ellos podrían controlar el contenido. Hubo una época que me interesaban todo ese tipo de actividades y yo vi, por ejemplo, en Ámsterdam vi una experiencia de esas inmersiva de Dalí. Y yo una época, bueno, yo hice una exposición sobre Dalí político, etcétera, me leí como 50, 60 libros, montones, etcétera, entonces que más o menos estoy un poco puesto. Pero yo vi esa experiencia y me dije, wow, esto sí que está bien. Claro, después al final veo ahí en coproducción con el Museo Dalí de Florida, de San Petersburgo, el que hay en Florida, en el sur de Estados Unidos, ¿no? Claro, digo, pues ahí ves, ¿no? Entonces, ¿participas o no? Entonces yo veo que los museos hoy por hoy no tienen ni las herramientas, ni el relato, la manera de aproximarse al público, porque lo del COVID nos ha demostrado que ha habido museos, o sea, el Metropolitan perdió como 115 millones de dólares, como más de 100 millones de euros. El Rijksmuseum, 75 millones, el Prado también algo así. Eso es desastroso. Entonces, está claro que el museo va a tener la experiencia presencial, que eso no lo va a quitar nadie, porque al final somos seres humanos, seres sociales, y queremos verlo, pero que una gran parte de sus ingresos tiene que venir de la parte digital. Y haciendo una comparación muy sencilla que todo el mundo va a entender, yo pienso que el Prado, el Louvre y todos estos museos, o el MoMA, etcétera, tienen que tener una especie de Amazon Prime o de Netflix o lo que sea, que tú pagues 40, 50 euros al año, lo que sea, y que a cambio tengas toda una serie de beneficios especiales. Claro, si va a salir el Chief Curator del Prado y me va a contar ahí de la misma manera, pues no, eso no. Entonces ahí hay una revolución muy fuerte por delante, pero no solo para las ferias, también para las bienales, para las galerías. Las páginas web de las galerías no son muy atractivas. Para los artistas, las páginas web de los artistas tampoco son muy atractivas. Tienes que saber qué es lo que pones, qué es lo que no pones, etcétera, ¿no? Para los curadores, los críticos de arte, para todo el mundo. Es decir, todos nos vamos a tener que reciclar. Yo ahora, por ejemplo, para poneros un ejemplo, yo quiero ya tener mis cursos pregrabados, pero yo he hecho un benchmarking, un estudio comparativo de cursos que he visto, de Sotheby's, Doméstica, Masterclass, etcétera, ¿no? Y bueno, yo he estado dando también hace nada para Sotheby's Nueva York, pues 5 sesiones. Pero era, bueno, pues daba una conferencia 45 minutos con PowerPoint, después había una mesa redonda. Pero esto no es el formato. Es decir, yo quiero hacer mis cursos pregrabados, pero tienen que ser como documentales. Ya no vale que yo esté sentado aquí en la mesa, te esté soltando un discurso, de vez en cuando metamos algún diagrama, lo que sea, eso no funciona. Claro, ¿qué significa eso? Claro, para hacer seminarios interesantes, pregrabados de pequeñas píldoras, pues una pequeña introducción y después como 5 o 6 capítulos cada uno de 10 minutos, algo así, tiene que ser interesante grabar con 2 cámaras, fuera, dentro, etcétera, después meterle ahí imágenes de otros documentales, montar todo eso, pero es así, ese es el futuro que viene y en eso estoy. Pero todos nos tenemos que adaptar, es decir, y a veces pues es duro porque estás hablando con tu coach o con tu asesor y no te sale, no tienes ganas, pensabas que iba muy bien y no va, etcétera, etcétera. Es así, todos los días nos toca luchar contra nosotros mismos, pero eso es el cambio. El cambio es eso.
A mí esto que estás diciendo me resulta sumamente interesante porque es cierto, yo aparte de pintar tengo otro trabajo y durante la pandemia pues me he tenido que adaptar a marchas forzadas. Claro. Y lo que me da pánico es que no me da la vida para aprender tantas cosas. Bueno, bueno, lo que pasa es que yo te entiendo perfectamente, pero bueno, yo pienso que uno se tiene que poner unos objetivos, pero que sean más o menos medibles, ¿no? Después también, yo tengo esta manía de que me escribo aquí, mira, hoy voy a hacer esto y esto y esto, ¿no? Pero bueno, igual me escribo 4 cosas, he hecho 3, pues como decía mi antiguo psicólogo, no te des mal. Oye, he hecho 3, genial, ya está, ¿me explico? Tampoco hay que hacerlo todo. Lo único que yo pienso que a veces, bueno, es decir, que la explicación a lo que te pasa es normal, porque tienes que tener en cuenta que nuestra mente narrativa que tenemos nuestra mente es una mente que le gusta, es decir, tal como funciona, lo que quiere es la rutina, hacer siempre lo mismo. Es decir, que nuestra mente es nuestro mayor enemigo, porque nuestra mente, desde que nos levantamos, lo que quiere es saber lo que hacemos y hacer siempre lo mismo. Y nuestra mente es la que siempre nos va a dar una excusa para no hacer o iniciar ese cambio o hacer lo que tenemos que hacer. Y es una cosa psicológica que es así, que tiene que ver con nuestra mente narrativa, de que todo tiene que estar en su sitio, de que cuando hay algo que no sabemos, que desconocemos, entonces nos sentimos inquietos, nos sentimos nerviosos. Simplemente cuando tú abres los ojos, esto es fascinante, cuando tú abres los ojos y tú miras al paisaje, ¿no? Tú ves ahí, entonces lo que hacemos es, vamos a colocar las personas primero, porque somos seres sociales, lo primero que nos identificamos es con el otro ser humano. Vamos a colocar la persona en el paisaje y después vamos a colocar el resto, el fondo, el sofá, lo que sea. Y si vemos en un espacio, vemos 2 o 3 personas, nuestra mente, aunque esas personas no tengan nada que ver, nuestra mente ya las va a relacionar. Ya empieza la máquina a decir, bueno, esto tiene que ver con esta persona, etcétera, ¿no? Y nuestra mente es así, quiere tenerlo todo fijo. No podemos estar ahí viendo personas sin saber qué son, qué hacen, etcétera. Nosotros queremos tener una cierta seguridad. Y nosotros mismos somos animales de rutina y somos los mayores enemigos de cualquier cambio. Por eso los cambios nos cuestan tanto, por eso los cambios nos causan tanto miedo, nos causan nerviosismo, nos causan esa idea de voy a ser capaz, pero es así, es una lucha diaria y lo tenemos que hacer. Lo que pasa que, bueno, hay que ponerse objetivos, metas poco a poco, alcanzables, y así una pequeña meta te va dando otra meta y otra meta. Muchas veces nos ponemos metas que son demasiado ambiciosas y después perdonarse uno mismo. Si hoy ibas a hacer 4 cosas y has hecho 2, oye, pues verlo desde un punto de vista positivo, ¿no? Ya sé que son muchas cosas, los cambios son así. Oye, buenísimo. Paco tiene mucha razón en todo esto de verlo todo como pequeños charquitos que saltar y no como un gran océano ahí que se ve todo y agobia. Ir poco a poco en todo, con pequeños objetivos. Podéis hacer, Amanda va a trabajar ahora dentro del máster con vosotros planes trimestrales con objetivos semanales que podáis ir cumpliendo. Y nada, tenemos que dejar aquí la sesión, ¿vale? Paco, pues nada, muchas gracias por todo, por esta mastermind. Yo por lo menos he apuntado un montón de cosas, siempre aprendo. Acá hay algún dibujito también, siempre. Alguno por ahí he visto que te dibujaba, yo creo, ya para hacer networking. Muy bien, muy bien.
Y nada, que... Un momentito, que os voy a Dime. enseñar. No os vayáis, que os voy a enseñar el mayor networking. Dale, dale. Allí ya sé, creo que es. Sí, ya sabía cuál era. ¿Qué os parece? Alucinante. Genial. Me encanta. Qué pasada. Ya sabía que ibas a enseñar ese, me he imaginado. Muy bien, es así. Bueno, oye, Bueno, pues nada. ha sido un placer estar con vosotros y espero que os sea de utilidad. Y nada, seguidme por redes sociales y os deseo lo mejor. Lo importante es que saquéis alguna idea de aquí. No tenéis que sacar, perdona que te interrumpa, Borja, pero una idea también es que yo antes, cuando iba a las conferencias, seminarios, etcétera, quería sacar, o sea, como 50.000 ideas, ¿no? Y ahora ya soy como más discreto. Es decir, cuando yo escucho a alguien, lo que sea, si ya puedo sacar una idea, ya me vale. ¿Sabes? Ya me ha merecido la pena. Con algo que me dé que pensar, ¿no? Ni siquiera que me dé la solución, no necesito la solución, pero que me dé que pensar con algo que el ponente haya dicho o la ponente, que me dé que pensar sobre mi propia situación o me pueda ayudar a plantearme ciertas cosas. Con eso ya me vale. Sí, pues Buenísimo, Paco. Nos has dado que pensar, sí. Venga. Pero pensar en positivo, ¿eh? Positivo, No que es Claro. negativo, es decir, positivo. Es decir, vosotros podéis hacer muchas cosas. Lo único que tenéis que pensar un poco en qué podéis hacer diferente de lo que estáis haciendo ahora, ¿no? De acuerdo. Eso se trata, de cambiar un poco el discurso, ¿vale? Pues muchísimas gracias. me encanta. Muchas gracias, Muchas Paco. gracias, Paco. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para los alumnos del máster ya sabéis que queda la grabación, la podéis ver cuando queráis, os dejaré ahí todos los links de contactos de Paco para quien quiera ir a sus seminarios o lo que sea. Y para los que habéis venido invitados, que ya hemos sido una sesión abierta, pues nada, que muchas gracias por venir. Cualquier cosa me podéis escribir al WhatsApp. Perfecto. Gracias. Adiós. Bueno, Gracias. hasta la próxima. Gracias. Mucha mierda a todos. y Muchas gracias. todas. La mierda. Adiós. Chao, chao. Adiós.